Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Isabel Chuquiguanga y este es un programa donde dialogamos en vivo sobre los principales temas de interés legal para la ciudadanía. Estamos en fechas próximas a la Navidad y no podemos dejar de ver la realidad de muchos niños que viven en nuestro país que no cuentan con sus principales derechos. Uno de ellos es la pensión de alimentos. Y por eso hoy vamos a hablar precisamente de ese tema que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que precisamente en estas épocas de Navidad es donde ellos deberían gozar del cariño y de la protección de sus progenitores. Para hablar de este tema hemos invitado hoy a la doctora Talía Zúñiga. Ella es defensora pública de Lima Centro. Buenos días y bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. A nuestros usuarios les recordamos la dinámica de nuestro programa es que la doctora va a dar una breve explicación de lo que significa la pensión de alimentos, qué es lo que implica este tema, y luego ustedes pueden hacer ahí sus consultas a través del chat de la transmisión en vivo, que nosotros y gustosos vamos a dar las respuestas a todas sus preguntas, sus interrogantes, sus inquietudes que tengan sobre este tema. Recuerden que el tema de hoy es pensión de alimentos, así que esperamos todas sus consultas. De paso, den tac tac a la pantalla y compartan este programa que puede estar necesitando escuchar alguna persona, algún amigo, algún conocido, puede necesitar estar escuchando este programa y puede también realizarnos sus consultas. Doctora, vamos a empezar ahora con el programa tratando de entender precisamente qué entendemos por pensión de alimentos. La pensión de alimentos es todo concepto necesario para el bienestar de un menor de edad. Entiéndase, por ejemplo, aunque se llama alimentos, no solo se trata de la alimentación, sino de la vestimenta, educación, salud, recreación. Todos estos conceptos están dentro, incluidos del denominado o la denominada pensión de alimentos. Ok, doctora. Y las preguntas que siempre nos hacen, vamos a tratar de responder algunas que a través de las transmisiones nos han venido haciendo, ¿no? Y son las más frecuentes sobre todo. ¿Para quiénes se solicita la pensión de alimentos? La pensión de alimentos es solicitada en favor de los menores de edad, los cuales actúan a través de la representación del padre que esté a cargo de su cuidado, y también para mayores de edad que pueden solicitarlo por derecho propio cuando se encuentran realizando estudios de forma exitosa. Ok, doctora. ¿Y quiénes están obligados a brindar pensión de alimentos? Los padres que han firmado el acta de nacimiento del menor o del adulto joven estudiante están obligados a prestar una pensión de alimentos. Ok. Y en detalle, ¿qué gastos se cubren con una pensión de alimentos? Los gastos que se cubren son todos aquellos destinados al bienestar del menor o el estudiante que sea mayor de edad. Alimentación, vivienda, educación, salud, transporte en caso de estudiantes universitarios y sobre todo también la recreación, que es un concepto importante que no debe ser dejado de lado. Ok, doctora. Y cuéntenos paso a paso qué se necesita o qué se hace para pedir o solicitar una pensión de alimentos. Para pedir una pensión de alimentos, el trámite es bastante sencillo. Solamente se requiere la partida de nacimiento del menor, que sea original, recién solicitada en la RENIEC, un cuadro detallado de los gastos del menor, con todos los detalles respecto a cuánto gasta en alimentación, vivienda, educación, salud. Todos estos gastos deben estar incluidos en ese cuadro y las boletas que acrediten estos gastos. Es importante mencionar que no es absolutamente necesario presentar estas boletas. Son importantes y ayudan a poder otorgar un monto adicional de pensión, un monto más elevado de lo que podría ser solo con el cuadro, pero de no tener boletas, porque hay muchas madres que vienen, muchas usuarias y no tienen estas boletas de los gastos, se puede presentar de la misma forma, solamente con una declaración jurada por parte de la madre. Ok, doctora. Y en épocas de Navidad, si el progenitor recibe una gratificación, ¿le corresponde a una doble pensión de alimentos al hijo? Solamente va a corresponder en el caso de que la pensión esté fijada por porcentaje. Si es por porcentaje, al ingresar el doble del monto de la remuneración, la madre o la persona que recibe los alimentos va a recibir el doble. Pero en el caso de una pensión fija no ocurre esto. La pensión se mantiene durante todos los meses en el mismo monto. Ah, ok, doctora. Y si el progenitor no pasa a pensión de alimentos en épocas navideñas, por ejemplo, ¿se le puede impedir ver a sus hijos en estas fechas? No, de ninguna forma el
no entregar una pensión de alimentos constituye una justificación para impedir el acceso de uno de los padres a los menores. Se debe recordar que esto se basa en que el derecho a ver a un niño no se trata del derecho del padre, del progenitor, sino del niño. Es el niño quien tiene derecho a convivir con ambos padres, independientemente de la pensión de los alimentos. Ok, doctora, y se dice que se brinda pensión de alimentos solo a los menores o hasta los 18 años de edad, ¿verdad? ¿Esto es verdad o es un mito? No, cuando uno cumple 18 años de edad, la pensión podría cesar siempre que haya de por medio un proceso judicial. El proceso judicial se llama exoneración de alimentos. Es decir, solo el hecho de cumplir 18 años no genera automáticamente la detención de la pensión de alimentos. El padre, el obligado, debe realizar un nuevo proceso denominado exoneración, donde se va a analizar si el mayor de edad se encuentra o no realizando estudios de forma exitosa. Ok, doctora. ¿Un hijo con discapacidad puede solicitar pensión de forma permanente? Sí, la discapacidad, de acuerdo al grado que genera respecto a no poder realizar actividades económicas que le generen ingresos, puede significar que el padre esté obligado a pasar una pensión de alimentos de forma permanente. Pero no es solo una discapacidad cualquiera, sino tiene que ser alguna que esté orientada al impedimento del el hijo para poder realizar actividades económicas remuneradas. Ok, doctora. ¿Y es un delito no dar pensión de alimentos? ¿Está sancionado con cárcel? Sí, cuando un padre no cumple con pagar la pensión de alimentos, existe todo un proceso al interior de la demanda de alimentos que se llama la liquidación de devengados. Una vez aprobado una liquidación de devengados, que es la deuda correspondiente a un periodo de tiempo específico, esta deuda ya debidamente aprobada es remitida a la Fiscalía. Y la Fiscalía, a través de un nuevo proceso judicial, que es en el ámbito penal, puede incluso ordenar la prisión de una persona que adeuda una pensión de alimentos. Ok, doctora. ¿Y se puede iniciar una demanda por pensión de alimentos en cualquier momento del año? Sí, no hay ninguna restricción, pese a que durante el mes de febrero existen vacaciones judiciales, es decir, el Poder Judicial está cerrado, Claro. la demanda se puede interponer de forma virtual. No hay ningún momento en el que no se puede interponer la demanda. Todos los meses del año. Todos los meses, todos los días, porque existe la mesa de partes virtual. Ah, ok, doctora. ¿Y los regalos de Navidad están incluidos dentro de la pensión de alimentos? Lamentablemente, la pensión de alimentos incluye todo concepto. Es decir, si un padre desea como liberalidad dar un regalo adicional, por supuesto es bien recibido, claro. pero no es algo que se puede exigir a través del proceso judicial de alimentos. Ah, ok, doctora. ¿Y cuál es la forma más adecuada para establecer con quiénes debe pasar los niños las fiestas de Navidad, por ejemplo? ¿Lo puede establecer un juez o si se ponen de acuerdo los padres lo podrían hacer? Lo mejor sería que los padres se pongan de acuerdo, lleguen a un acuerdo, por ejemplo, con años alternados, los años pares con la madre, los años impares con el padre. Sin embargo, de no poder llegar a un acuerdo o llegar a acuerdos y haber No tenido cumplir. inconvenientes anteriormente y justo para estas fechas que son importantes para los menores, lo mejor es iniciar un proceso judicial y que sea el juez el que establezca de forma legal cuáles son las fechas en las que cada padre podrá compartir con sus hijos. Ok, doctora. ¿Y cómo funciona la conciliación en estos casos? ¿Y cómo se solicita? La conciliación simplemente es cuando ambas personas están de acuerdo, pueden acudir a un centro de conciliación, uno de los padres puede invitar al otro también a acudir. En la defensa pública contamos con un centro de conciliación, el Ministerio de Justicia tiene el centro de conciliación, donde pueden acercarse y ambos padres llegar a un acuerdo. La conciliadora va a ser una mediadora en esta discusión y de estar de acuerdo ambos van a poder plasmarlo en un acta de conciliación que tiene la misma calidad de una sentencia judicial. Ok, ¿y qué hago si ya tengo una acta conciliatoria o sentencia de pensión de alimentos por el otro progenitor, pero el otro progenitor sigue sin cumplir esta conciliación de lo que está establecido? ¿Qué se hace? En caso de existir una conciliación y que el padre no lo esté cumpliendo, cualquiera de los dos progenitores, sea por alimentos o la tenencia o incluso el régimen de visitas, se debe iniciar un proceso judicial de ejecución de acta de conciliación, donde el juez va a conminar a la persona al que está incumpliendo a realizar los actos
pactados en el acta bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia de la autoridad. Ok, ¿y puedo variar el monto de pensión de alimentos en algunos meses donde los gastos son mayores, por ejemplo? No. No. Cuando se establece una pensión de alimentos se debe prorratear los gastos. Por ejemplo, en el mes de marzo existen Claro, gastos de de colegio. colegio, matrículas, los uniformes. Ese monto debe ser dividido entre 12 para estar incluido dentro de la pensión de alimentos, porque es mucho más sencillo y cuando se pacta una pensión de alimentos normalmente se hace de forma mensual y no se establece, salvo en la conciliación, que en un mes sea un monto mayor. Ok, ¿y puedo solicitar pensión de alimentos por años pasados que no se hicieron el pago? No. La pensión de alimentos solo se puede solicitar desde la fecha en que se interpone la demanda a partir de que el demandado es notificado. Todas las deudas que pudieran existir de forma anterior no pueden ser acreditadas porque mientras no existe una demanda de alimentos, para el Estado existe la presunción de que el padre está cumpliendo de forma cabal con todas sus obligaciones. Mientras no existe una demanda de alimentos, es una presunción legal. Ah, ok. Si hay demoras en mi proceso de pensión de alimentos, ¿qué mecanismos legales urgentes tengo para solucionarlo? Si en la demanda, dentro del proceso Claro, hay de demora. alimentos hay demora, se puede acudir al Laudan, que es Ya. una oficina en el Poder Judicial que se encarga de regular las actuaciones de jueces y secretarios. Es ahí donde uno puede acudir, por ejemplo, si no proveen los escritos, si es que no dan curso a algún tipo de oficio que sea necesario para iniciar el descuento de la pensión correspondiente, todo eso puede acudirse a Laudan. Ok. ¿Qué es la UDAM, doctora? Es la oficina donde se regula la actuación de los jueces y los secretarios. En ese mismo momento, esta oficina, que está ubicada en Lima, en el edificio Alzamora, en ese mismo momento, al acudir la persona que tiene algún problema con su proceso judicial, este personal va a llamar sea el juez o al secretario para solicitarle una fecha en la cual va a cumplir con lo pactado. Ok, doctora. Bien. ¿Y cuál es el rol de la defensa pública en estos casos? Cuéntenos. Nosotros, como defensores públicos, vamos a acompañar a la demandante también, sea el varón o la mujer, vamos a acompañarlos durante todo el proceso. Significa que vamos a preparar la demanda y luego vamos a participar en las audiencias y vamos a hacer todas las acciones necesarias para que esa sentencia dictada en audiencia posteriormente sea ejecutada. También podemos iniciar el tema de la liquidación de devengados. Todos estos actos relacionados a la pensión de alimentos nosotros los realizamos de forma totalmente gratuita para todas las usuarias, cualquiera sea su posición económica en lo que tiene que ver con alimentos. Doctora, también sabemos que esta pensión de alimentos, la demanda de pensión de alimentos es una de las más recurrentes, ¿verdad?, en la defensa pública. Sí, tenemos muchísimos usuarios. Lamentablemente el incumplimiento en la pensión de alimentos es algo recurrente y es por eso que digamos que la mayor carga que tenemos nosotros está relacionada a este tipo de procesos. Y este tipo de procesos, a pesar de que la ley establece que deberían ser mucho más céleres, 30 días, eso es lo que establece la ley, no se cumple. Sin embargo, siempre combinamos a las madres a que puedan iniciar el proceso pese a la demora que puede existir, porque como le mencionaba, si es que no se interpone la demanda de alimentos, se va a entender que el padre está cumpliendo. No va a haber lugar a decir que nunca cumplió. Ok, le recordamos a nuestros usuarios que nuestro tema de hoy es pensión de alimentos y le decimos que pueden hacer todas sus consultas a través del chat de la transmisión en vivo, que la doctora va a estar atenta a contestar todas sus preguntas, ¿verdad? Recordémosle, doctora, los canales de atención que tiene la defensa pública para poder llegar a nuestros usuarios de manera gratuita. Nosotros tenemos la línea del Fono Alegra, el 1884, que pueden llamar a nivel nacional y ahí pueden canalizar las dudas y les van a indicar cuál es la oficina más cercana a su domicilio y también incluso, de ser necesario, va a asignarse a un defensor público para que pueda atender su caso. Tenemos oficinas a nivel nacional y aquí, por lo menos en Lima, tenemos nuestra oficina del Mega Alegra, que está en Carabaya, frente a la Plaza San Martín, donde invitamos a todos nuestros usuarios. Ok, doctora, vamos a ir contestando ya algunas preguntas que nos hacen a través del chat de la transmisión. A ver, vamos a hacer...
¿Qué pasa si el papá está en el extranjero? ¿Se puede hacer una demanda? Sí, se puede hacer la demanda si es que la persona vive de forma legal, es decir, ya es una persona que en su DNI aparece la dirección del extranjero, se va a notificar a través de un exhorto internacional. Entonces, sí es posible. Sí es posible, doctora. Marisela nos pregunta, si el padre de mi hija está en prisión normal, ¿puedo demandar para que me envíe la pensión? Sí, el estar recluido en un centro penitenciario no significa que está exonerado del cumplimiento de la pensión de alimentos. Aún dentro de esa reclusión se va a continuar generando una deuda en caso se fije una pensión de alimentos y este no lo cumple. Porque además también se puede generar dentro de las pensiones, ¿verdad? También hay forma de obtener recursos. Claro, no, por eso como le mencionaba, no es una excusa o una forma de eludir el pago de los alimentos el estar en un centro penitenciario. Se puede iniciar la demanda incluso cuando la persona ya está interna. Ok, doctora. A ver, vamos a ver. Glenn nos pregunta, yo cumplo hace 7 años puntual la pensión de mi hija. La madre de mi hija le esconde. 5 años que no la veo, doctor. ¿Qué puede hacer este señor? En ese caso, él debe iniciar una demanda de régimen de visitas. Es importante que si ocurren este tipo de hechos, es decir, el padre o la madre se rehúsa a que el otro progenitor vea al menor, sea por deuda de alimentos o por cualquier motivo que no esté debidamente justificado, pueden iniciar una demanda de régimen de visitas. Y eso es importante porque será el juez el que establezca el régimen, los horarios, y las fechas, la forma en la que se va a desarrollar ese régimen de visitas. Y eso ya obliga a la madre a cumplir, ¿verdad? Exacto. Ok, doctora. A ver, John nos pregunta, si la tenencia la tengo yo, pero la abuela niega entregarme a mi hijo, la madre falleció, ¿qué podemos hacer? Si es que la tenencia ya ha sido declarada judicialmente, porque claro, la tenencia no es solamente tengo la tenencia porque soy el padre, si es que de hecho no la tengo, porque entendería de la pregunta que el menor vivía con la madre, ahora vive con la abuela, claro, él es el padre y tiene derecho, pero tiene que iniciar un proceso. Tiene que iniciar un proceso judicial para que se le entregue. Si ya existiera una sentencia en tenencia, debe solicitar su ejecución o, en todo caso, que el juez de familia pueda denunciar a la persona que está incumpliendo, ¿no? Por desobediencia a la autoridad. El señor puede acercarse a las oficinas de la Defensa Pública que va a recibir orientación de parte de los abogados de manera gratuita, ¿verdad? A ver, otra persona nos pregunta, ¿puedo iniciar mi proceso legal? Ya dice que no tiene para conciliar, porque dice que no tiene para conciliar. Ella quiere iniciar su proceso legal. Claro, no hay problema. La conciliación es gratuita, eso también lo tienen que tener en cuenta. En la Defensa Pública. Exacto. Tenemos un centro de conciliación, tenemos varios centros de conciliación en el Ministerio de Justicia y pueden acercarse, no va a tener ningún costo. Ahora, si es que el problema es que no se ponen de acuerdo, entonces se debe iniciar una demanda de alimentos. Tener en cuenta que dentro del proceso de alimentos el juez también ofrece el poder hacer una conciliación. En la primera audiencia les va a indicar, los va a combinar a que lleguen a un acuerdo. Y entonces esa conciliación dentro del proceso judicial va a tener el mismo valor que una sentencia judicial. Ok, doctora, y recordarles también a nuestros usuarios que también nosotros tenemos el servicio de conciliación, así que no es ningún motivo para no acudir a la conciliación porque es totalmente gratuita, Exacto. ¿verdad? Hay algunos costos, creo, mínimos que pagar, pero realmente es gratuito. Exacto, deben acercarse, hacer las consultas, pero no va a tener ningún costo elevado, el llegar a un acuerdo. Ajá. Si es que esa fuese una excusa, para no acudir, ¿no? Porque hay conciliación Hay gratis. conciliación en el Ministerio de Justicia. A ver, otra persona nos pregunta, Alina nos pregunta, ¿qué pasa si el papá de mi hijo cambia de dirección? Ahora no sé dónde puedo hacer la demanda. Si cambia de dirección, se le va a notificar a la dirección que aparezca en la RENIEC. Recuerde que todos los ciudadanos tenemos la obligación legal de mantener actualizada nuestra dirección y ese va a ser el lugar donde nos van a notificar todo tipo de acciones que provengan del Estado y no podemos indicar que no vivimos ahí, no podemos presentar una excusa como que me mudé porque tenemos todos, tanto la madre, el padre, todos los ciudadanos tenemos la obligación de mantener actualizada nuestra dirección de DNI. O sea que la dirección, así cambie, va a llegar donde tiene exacto. su DNI. Si él quiere, realmente ella puede igual trasladarle la demanda a través del WhatsApp para que tome conocimiento, pero siempre la dirección que aparece en el DNI va a ser aquella donde se
notifique de manera formal. Ok, doctora. A ver, Jocelyn nos pregunta, si el padre de mis hijos, de mis 3 hijos, tiene aparte un hijo y está mal, ¿cuánto es lo que le debería pasar por mi hijo? No existe un monto establecido en la ley para este tipo de casos. El monto de la pensión de alimentos depende de 2 circunstancias, que son las necesidades del menor y la capacidad del padre. Si una persona ya tiene 3 hijos, entonces evidentemente su capacidad se ve disminuida para prestar una pensión de alimentos acorde a las necesidades. Sin embargo, aunque probablemente no sea el monto que requiere, de todas maneras se va a fijar una pensión de alimentos. Tiene que iniciar el proceso, pero no se puede saber de manera anticipada cuánto le va a corresponder. Ok, doctora. A ver, otra persona nos pregunta, ¿la demanda para régimen de visitas con externamiento es rápida? Los procesos judiciales toman su tiempo, no hay ninguna acción que sea inmediata. Entonces, uno tiene que prever y ante la primera situación o anomalía en el régimen de visitas o en la interacción que tengo con mi hijo, debo acudir y presentar mi demanda. Recuerden que la demanda judicial no es una pelea. Dentro de la demanda judicial, como le repito, tanto en alimentos como tenencia y régimen de visitas, el juez los va a combinar a llegar a un acuerdo. Entonces, simplemente es plasmar una situación a través de un proceso judicial para que no haya inconvenientes. Un acuerdo verbal a veces es muy débil. En cambio, una acción judicial ya tiene un peso mayor. Ok, doctora. A ver, otra consulta dice, Doris nos pregunta, ¿se puede hacer cambio de cuenta de depósito de la madre hacia la abuela? No, la cuenta debe estar a nombre de uno de los padres, del que está realizando el cuidado del menor. Ok, no se puede entonces hacer. No. Otra pregunta nos dice, buenos días, ¿cómo puedo hacer con el padre de mi hija? Conciliamos, pero él se llevó a mi hija. Si es que hay una especie de sustracción, se debe acudir a hacer la denuncia y puede acudir a las oficinas de la Defensa Pública para ser atendido a través de nuestro servicio de área de víctimas, siempre que exista algún tipo de sustracción. Si es que en esa conciliación se fijó que iba a vivir con la madre y el padre se la lleva, efectivamente ahí estaríamos hablando de un delito de sustracción y pueden acudir para que les brinden la asesoría legal el área especializada. Ok, doctora. A ver, Mónica nos pregunta, buenos días, doctora. Quisiera saber si sobre el juez, ¿cuánto tiempo da para pagar unos devengados de 16,000 soles? No hay un plazo. Recuerden que en el proceso civil, es decir, el de familia, ante el juez de familia, solamente se va a declarar la deuda, salvo que tenga propiedades o algún tipo de recursos que se puedan embargar. El juez solamente va a declarar la deuda. Es en la vía penal donde recién se va a poder accionar, por ejemplo, incluso llegar a ser recluido en un penal si es que no paga. Entonces, no es el juez le da un plazo a todos, sea el monto que fuese, si sean 300 soles y sean 16,000 soles, le va a dar un plazo de 5 días para cumplir con el pago. Y de no hacerlo, el juez va a remitir copias a la fiscalía y ahí se inicia un nuevo proceso. Ok, doctora. A ver, JC nos pregunta, yo paso 600 soles de pensión y denuncié a la madre por régimen de visitas. Ahora la madre no respeta ese régimen. ¿Qué puede hacer, doctora? Debe acudir al proceso judicial, indicar el incumplimiento para que sea el juez el que denuncie a la madre por desobediencia a la autoridad. Deben recordar que uno de los elementos que se toman en consideración para la variación de una tenencia, es decir, que la varíe de uno a otro padre, es el incumplimiento que éste realice de los acuerdos pactados. Si uno de los padres tiene un acuerdo de que debe permitir las visitas del otro progenitor en determinado horario y no lo hace, el padre perjudicado puede solicitar la variación bajo esa idea, que es que no está cumpliendo con los acuerdos pactados. Ok, doctora. A ver, aquí nos preguntan, el papá de mi hija es mayor del ejército, recién está descontando la planilla, pero no el monto acordado. Recién están descontando la planilla, pero no es el monto acordado. Dice que es un mayor del ejército. El descuento corresponde a una decisión judicial. Es decir, la sentencia judicial va a establecer cuál es el monto y ese es el monto que debe
descontarse. Si existe alguna incongruencia, debe conversar con su abogado para conocer, tal vez hay una justificación, no podría saber cuál porque no se conoce, digamos, los pormenores, pero en todo caso, si hubiera alguna irregularidad, puede acudir al juez e indicarlo, ¿no? Que ese no es el monto que está recibiendo, no es el monto que se fijó en la pensión, en la sentencia. Ok, doctora. Y aquí otra consulta, Vanessa nos dice, buenos días, quisiera saber qué se puede hacer cuando mi hija ya cumplió los 18 años y está estudiando en la uni. Al ser mayor de edad, es ella quien debe iniciar el proceso de demanda de alimentos, acreditando sus gastos y que está cursando estudios de forma exitosa. Es decir, tiene que presentar su récord de notas para verificar que no hay jalados, ¿no? Que está realizándolo de manera exitosa. ¿Qué es de manera exitosa, por ejemplo? No jalar. No pasar con 11. Es relativo porque, por ejemplo, ¿no? En una carrera como medicina, el pasar solo con 11 no es tan solo considerado como no exitoso, porque estamos hablando que es una carrera complicada, difícil. Entonces, se entiende como algo más pacífico, que no exitoso sería que jale algún curso. Ah, ok. De todas maneras, ella sí puede pedir una pensión, ¿verdad? Exacto. Para que le siga pasando más allá de haber cumplido los 18 años. Ok, doctora. Eso es algo que va a ponderar el juez, es decir, no se trata de que, bueno, si tiene 11, 12, entonces no es exitoso, no, el juez va a analizar todo un contexto. Ok, muchas gracias, doctora. Karen nos pregunta, buenos días, ¿cómo puedo hacer para saber el número de expediente? Lo olvidé, en su caso. Debe ir al Poder Judicial, a la oficina que está en el edificio del Zamora Valdés, que es en Nicolás de Piero, la Cunabancay, y solicitar, hay una ventanilla donde se puede solicitar con su DNI, todos los procesos judiciales que están, que ella ha iniciado como demandante o en las que aparece como demandada. Ok, doctor. A ver, yo sí nos pregunta, solicité la liquidación de la conciliación de mi hijo y se están demorando más de un año. ¿Es normal? Lamentablemente, la sobrecarga del Poder Judicial hace que este tipo de procesos demoren. Si es que considera que es una demora excesiva, debe acudir a la ODAN para que ellos le puedan referir. Incluso en esa oficina le pueden indicar cuál es el motivo de la demora, si es que hay algún motivo. Y si no, ellos van a agilizar el trámite. Ok, doctora. A ver, acá nos pregunta Lucio, ¿puedo pedir variación de tenencia si la madre ya no vive con el menor, se fue con su pareja? Es el papá. Claro, pero ¿con quién vive el menor entonces? Claro, pero sí, siempre que la tenencia debe ser ejercida por los padres. Por los padres. Ahora, ambos pueden realizar labores remuneradas, es decir, no significa que si uno de los padres puede decir, no, pero el que está cuidando a mi hijo trabaja y no lo ve todo el día. No, claro, ambos tienen derecho a trabajar, alguien debe estar a cargo. La tenencia va más allá de solamente estar todo el día con el menor, tiene implicancias y ramificaciones más amplias. Entonces, ante cualquier situación que genere la duda, recuerden que sí, pueden iniciar su proceso de variación, de tenencia, y va a ser el juez el que va a ponderar todos estos elementos. Claro, doctora. A ver, vamos a seguir aquí. Sofita nos pregunta, ¿y cuando ya pasó a penal, cuánto tiempo le dan para que pague? Eso depende del juez. Recuerden que dentro de un proceso penal se pueden establecer cuotas, hasta 8, 10 cuotas, depende del monto que se trate. Exacto. Si es que es un monto muy elevado, se le puede dar un plazo mayor. Pero eso es, digamos que es a criterio del juez, no hay un periodo. Se hablaba antes de 8 meses, pero realmente hay deudas que son tan altas que se tiene que generar un periodo mayor. Ok, doctora. A ver, vamos a seguir consultando aquí. Meli nos pregunta, hola, buenos días, doctora. Una consulta, ¿yo puedo denunciar a la mamá de mi hijastra por alimentos? No, solamente los padres pueden hacer las demandas de alimentos. Solo los padres. Sí. Solo y en caso de que hay algún impedimento para alguno de los padres para realizarlo, lo pueden hacer quien esté a cargo del menor, sean tíos, abuelos, pero solo en casos muy restrictivos. Y tiene que acreditarse cuál es el motivo por el cual lo están realizando. Pero la ley ahora sí establece que se puede hacer ese tipo de procesos. O sea, antes no se podía. Sí se puede, siempre que sean, no sé, los tíos, los abuelos, quienes cuidan efectivamente al menor. Ah, ok. Luz nos pregunta, el padre de mi hijo ya tiene una demanda por alimentos, pero el señor quiere que mi hijo se vaya con él. Claro, depende
de la edad del menor y la opinión, es que se va a tomar en consideración eso. El padre puede desear que su hijo viva con él, pero va a tener que iniciar un proceso judicial. Y en el proceso judicial se va a analizar las viviendas de ambos padres, quienes le ofrecen mejores condiciones para vivir al menor y además la opinión de este. Todo eso va a ser analizado por el equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Ok, doctora. A ver, Mayita nos pregunta, hola, quisiera saber cómo puedo proceder con el papá de mis hijos que les dice que yo soy mala madre. Este tipo de acciones se llaman alienación parental y son detectadas a través de los estudios que realiza el equipo multidisciplinario. Entonces, de estar ocurriendo este tipo de hechos, la madre podría solicitar una tenencia y que el régimen de visita sea supervisado para evitar que existan este tipo de acciones por parte del padre. Ok, doctora. Y Roxana nos pregunta, ¿dónde puede encontrar un abogado de oficio? Recordemos, doctora, todos nuestros canales de atención. Nosotros tenemos oficinas a nivel nacional, la Defensa Pública, y también puede llamar para que incluso le indiquen cuál es la oficina más cercana a su domicilio al 1884, que es nuestro Fono Alegre. A ver, acá nos preguntan, quisiera saber si es correcto que la jueza en lo penal le brinde el plazo de uno o de un denunciado para pagar los 16.000 de devengados. De un año. Es, como le mencioné, es importante que en estos procesos que ya son penales, que es distinto al proceso de alimentos, se tome en consideración que al ser un monto elevado va a tener que... Un año de plazo. Puede ser un año, puede ser el plazo que considere el juez. Antes se tomaba en cuenta solo 8 meses, pero ya la realidad ha sobrepasado digamos que este límite que se ponía, porque al ser un monto elevado, la idea es que el demandado, bueno, ahora denunciado, porque es un proceso penal, pague. Si le dan un monto más corto, simplemente no va a pagar y no se va a obtener el resultado favorable. El resultado favorable es que él se ponga al día. Ya, ok. A ver, Lucio nos pregunta, si mi hijo cumple 18 años, ¿puedo pasarle directamente a él o la madre se puede oponer? Al cumplir 18 años y si existe un proceso de alimentos previo, el padre puede indicar al juez que su hijo ya cumplió 18 años y que se abra una cuenta a su nombre. Sí, puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero debe hacerlo formalmente. Porque si existe, ante el juez. Claro, porque si existe ya una cuenta, que sería a nombre de la madre, donde se deben pasar los alimentos, y él unilateralmente decide empezar a pasarlo a otra, se le va a tener como una deuda. No se le va a considerar esos pagos. Ok, el señor puede asesorarse también en la defensa pública, ¿verdad, doctora? Efectivamente. A ver, hay otra pregunta. Buenos días. ¿Y si está en penal por no pagar los devengados y se pagan, él podrá salir rápido? O sea, ya está su proceso en penal y supongo que también está preso y no por no pagar los devengados. ¿Se pagan? ¿Él podrá salir rápido? El proceso penal es distinto al proceso de alimentos y en este tiene sus propias particularidades. No hay una razón por la cual deba permanecer preso fuera del tiempo ya establecido. Él va a tener que pasar el tiempo que haya sido fijado en la sentencia dentro del penal hasta cumplir su sentencia. Su y no es que si él ya paga, consigue el dinero y paga toda la deuda. No sale. Porque eso sería antes. Él puede conseguir el dinero y ya no tendría por qué ir preso. No, así lo consiga, él va a tener que cumplir su sentencia. Recuerden que las sentencias de alimentos no son sentencias pues, de 5 o 10 años, son sentencias cortas. Ok, doctora. A ver, Maciel nos pregunta, ¿estar gestando se puede pedir una pensión al papá? Sí, existe la pensión de alimentos de mujer embarazada, donde se tiene que acreditar que la persona a la que estamos demandando es el padre, o sea, tiene que presentar algún tipo de documentación o prueba que acredite que esta persona sería el presunto padre del menor y se le puede exigir el pago de una pensión hasta que nazca el bebé. Recuerden que ese proceso culmina al nacimiento del bebé. Al nacer se va a tener que hacer un nuevo proceso. Ok, doctora. A ver, Jackie nos pregunta, mi hija falleció y me dejó un bebé de 8 meses. Ella hizo una conciliación, pero él no se ha hecho cargo. ¿Qué procede? Al haber fallecido la madre, debe ella acudir y solicitar que se fije una tenencia, si es que fuese a favor
de la abuela, pero debe iniciar, si es que nunca cumplió y firmó una conciliación el padre, debe iniciar el proceso de ejecución de acta de conciliación para que quede consignado. Recuerden que, aunque existan deudas, si es que no existe un proceso judicial que acredite que hay una deuda, no se va a entender que existe esa obligación impaga. ¿Se entiende? Si yo no he iniciado un proceso judicial, que todo está perfecto, no me deben nada, el padre está cumpliendo. Entonces, en el caso de la abuela, debe iniciar la acción primero de ejecución de acta de conciliación para acreditar que el padre no está cumpliendo y posterior a ello puede iniciar su proceso de tenencia. Ok, doctora. Sobre la base de la orfandad. Claro. A ver, Isabel nos pregunta, buenos días, disculpe, yo tengo un nieto en mi poder y sus padres no me pasan nada. ¿Qué puedo hacer? En este caso, no, si es que los padres están vivos, va a tener que hacerse o iniciarse un proceso a través del Ministerio de la Mujer de Desprotección, porque son los padres los que tienen la obligación, salvo que exista algún impedimento. Entonces, no es posible solamente para la abuela, solo porque los cuida y los padres no se hacen responsables sin ningún proceso judicial de por medio, solicitar alimentos. Primero va a tener que acudir al Ministerio de la Mujer para que se inicie un proceso de desprotección familiar, así se denomina. Así se llama. Exacto. Donde se declare que ella es la persona que lo está cuidando a través de una medida de protección. Y recién después de eso, presentar una demanda de alimentos. Presentar una demanda de alimentos, esto ya se hace con la ayuda, si quieres, gratuita del Ministerio de Justicia, del área de defensa legal. A ver, doctora. Y aquí Rosita nos pregunta, ¿con demanda o sin demanda el padre de mi hija no cumple? Dice, méteme preso, ya presentaré mi liquidación. ¿Se ven muchos casos de esto, doctora? ¿Qué le podemos responder? Claro, efectivamente, debemos tener en cuenta que el Estado tiene un límite de acción. El límite de acción es poder iniciarse el proceso de demanda de alimentos, emitirse una sentencia, practicarse una liquidación de devengados y posteriormente el inicio del proceso judicial penal de omisión, que es el delito que comete un padre al no pasar los alimentos. Sin embargo, efectivamente, si el padre aún así se rehúsa y va al penal, efectivamente va esa deuda ya no se puede, por un mismo periodo ya no se puede volver a solicitar prisión. Se tendrá que solicitar por un periodo distinto. Entonces, existe sí padres irresponsables. Realmente la cárcel no es un hotel, no es que cualquiera, no son casos tan recurrentes que una persona quiera pues estar en un penal solo por no pagar una pensión de alimentos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, siempre se recomienda, por lo menos como una medida de prevención, tratar de pensar muy bien el tema de tener hijos, ver la persona con la que van a tener los hijos, porque estos va a generar una obligación para siempre, por lo menos para la madre, que es quien va a cuidar al menor. Ok, doctora. A ver, Rose nos pregunta, hola, buen día, ¿qué tiempo demora en establecerse una pensión si se llega a una conciliación? La conciliación, en el momento que se firma, ya se generó la obligación de la pensión de alimentos. Desde el momento en que se firma la conciliación. O sea, es inmediato. Es inmediato, inmediato para conciliar. A ver, aquí Sagitario nos pregunta, dijo, tengo mi nieto que con su madre, pero su madre lo tiene descuidado por libertina, dice, yo como abuela, ¿cómo puedo hacer para atender su tenencia? Nuevamente, tendría que ir al Ministerio de la Mujer para solicitar que se haga una investigación respecto al menor y una presunta desprotección familiar. Eso solamente lo puede hacer el Ministerio de la Mujer, a través de su unidad de protección especial. Si es que existen padres y simplemente estos están realizando un cuidado defectuoso, deficiente, o están poniendo en riesgo la integridad de los menores, es el Ministerio de la Mujer el que va a actuar. A través del proceso, y pueden nombrar al familiar, a la abuela, cualquier persona que esté dispuesta a cuidar a los menores, como una medida de protección provisional en favor de estos familiares. Pues repetimos, después de haber iniciado este proceso importante en el Ministerio de la Mujer, pueden acudir a la defensa pública del Ministerio de Justicia, que ahí van a recibir atención para poder iniciar los otros procesos que son necesarios. ¿Verdad, doctora? Tenencia, alimentos, todo. Pero una vez que ya se haya iniciado el tema del Ministerio de la Mujer.
Ok. Y Rey nos pregunta, ¿se puede dar por cancelado dos acuerdos de un acta de conciliación al cambiar la situación de los padres? No, el acuerdo de acta de conciliación solamente va a poder ser modificado a través de una nueva conciliación o de un proceso judicial. Sea cual sea la situación en la que fijaron los acuerdos, solo el cambio en esas modificaciones o en la situación económica de cualquiera de los dos padres no genera un cambio en el acta de conciliación. Recuerden que esto es como una sentencia judicial. Sí se puede, pero se puede solicitar el cambio. En este no caso, es por ejemplo, Rey dice que en la conciliación yo le pasaba a la mamá, pero ahora el hijo está conmigo. Él tiene que hacer ese cambio. Tiene que hacer, exacto. Tiene que dejar una constancia en la comisaría, tal vez, de que él tiene ahora el cuidado del menor y luego iniciar el cambio de variación de tenencia. Ok. Acá otro usuario nos dice, doctora, tuve un caso hace 14 años y ya está todo, incluida la sentencia, pero el denunciado no cumple al día de hoy. ¿Qué puedo hacer? Sí, son 14 años que no está cumpliendo o no está cumpliendo hace poco, eso no está claro, pero lo que debe hacer es iniciar una liquidación de devengados para poder cobrar todo lo que se haya adeudado durante el tiempo que el demandado no ha cumplido. Se puede entonces iniciar una demanda. Se hace un proceso, dentro del proceso judicial se hace una liquidación de devengados. Ok, doctora. Otra pregunta aquí nos dice, si la madre falleció y los abuelos se niegan a dejar ver al menor con el papá, ¿qué se puede hacer? Si la abuela falleció. Si la madre falleció y los abuelos se niegan a dejar ver al papá a la menor, ¿no? Debe iniciar su proceso de régimen de visitas. Debe iniciar el proceso de régimen de visitas, incluso tenencia, ¿no? Porque recuerden que son los padres y no los abuelos los que tienen la tenencia legal del menor. Ok, doctora. Chanet nos pregunta, doctora, hasta ahora no me llega el descuento judicial de un policía. Son 2 meses y nada, pero a él le descuentan. Eso debe ponerlo en conocimiento del juzgado. Porque si a él le descuentan, primero que se debe tener en consideración que un demandado puede decir que ya le están descontando cuando no le descuentan. ¿Qué constancia podría tener la madre, ¿no? Entonces, en caso de ella no estar recibiendo, debe acudir al juez para indicar que no se está cumpliendo la sentencia. Ok, doctora. A ver, una pregunta más. Melissa nos pregunta, buenos días, disculpe, el papá de mis hijos tiene una orden de alejamiento. ¿Puede él sacar a sus hijos? ¿Puede él sacar a sus hijos, llevárselos? No, si es que hay una medida de protección como alejamiento, no puede. En caso de esto ocurra, se debe llamar a las autoridades para que puedan detener a la persona, porque eso sería una desobediencia a la autoridad. Ok, doctora, y vamos a seguir aquí con otras preguntas. Buenos días. A esta ya la leímos, ¿no? Del orden de alejamiento. Mire, los hijos de matrimonios y extramatrimoniales tienen el mismo derecho para pedir una pensión de alimentos. Sí, los hijos, sea cual sea su condición, si están dentro o fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos al momento de solicitar una pensión de alimentos. Sí se toma en consideración a todos los hijos para fijar un monto proporcional en favor de todos. Ok, doctora. ¿Y se puede alegar no tener ingresos para no pagar, por ejemplo, la pensión de alimentos? No. En caso de una persona simplemente decida no trabajar y indique o refiera que no tiene ingresos y que por tanto no se le podría fijar una pensión de alimentos, el juez va a tomar en consideración el sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital siempre que no se acredite pues que es una persona profesional o que tenga algún tipo de negocio. Se debe recordar que la pensión de alimentos es fijada por la capacidad económica del demandado, pero no sus ingresos en sí, sino la capacidad. Y la capacidad está referida a cuánto yo puedo generar, no cuánto genero, sino cuánto puedo generar. Entonces, una persona joven, sana, sin ningún impedimento, ninguna discapacidad, puede generar ingresos y no es una excusa el no tener trabajo o simplemente decidir no realizarlo. Ok. Le recordamos a nuestros usuarios que seguimos aquí y nuestro tema de hoy es pensión de alimentos, así que pueden seguir escribiéndonos y haciendo sus consultas. A ver, acá Victoria nos pregunta, si está fuera del país, se notificó su salida y tiene sentencia de devengados, ¿cómo sigue el proceso? El papá está fuera. El proceso continúa, debe entenderse hacia dónde se ha dirigido, se puede verificar eso a través del certificado de movimiento migratorio para saber a dónde se fue y de ser el caso podemos o se puede
solicitar al país a donde ha acudido que se realicen las acciones necesarias para que pueda cumplir con la pensión. Además de que se notificó, dice, su salida. Claro. Recuerden que dentro del proceso, cuando hay una deuda, se debe solicitar, cuando ya hay una deuda aprobada, se debe y se puede solicitar un impedimento de salida, pero solo cuando ya esté aprobada la deuda, ¿no? Por eso ocurre muchas veces que el demandado se retira del país antes de que se pueda acreditar la deuda debidamente y se pueda solicitar el impedimento. Ok, doctora. Pamela nos pregunta, ¿qué puedo hacer si la empresa ya se descuenta desde hace meses la pensión y no me llega a mi cuenta? Nuevamente, doctora, esta pregunta. Deben acudir al juez para indicar qué es lo que está pasando, poner en conocimiento, adjuntando su estado de cuenta del banco, e indicar que no se está cumpliendo con los depósitos, para que, si es que existe una orden de descuento judicial, el juez pueda oficiar a la empresa y le informen por qué no están cumpliendo con el descuento y respectivo depósito. Ok. A ver, nos preguntan aquí, buenos días, ¿es posible que si los dos padres tengan tenencia compartida, se reduzca la pensión? No, la tenencia compartida ha sido algo que empezaron a utilizar muchos padres, madres, para intentar reducir la pensión de alimentos, pero eso no guarda relación. El criterio de los jueces no es reducir la pensión de alimentos al decretarse una tenencia compartida. La tenencia compartida, si uno de los padres la solicita, va a ser efectivamente para pasar más tiempo con su hijo, no para que se reduzca la pensión de alimentos. No, ese no va a ser el fin. Si hay padres que intenten realizarlo con ese fin, no lo van a obtener. Ah, ok, doctora. Isa nos pregunta, buenos días, doctora, ¿no se puede hacer una demanda por alimentos estando en gestación? Se puede hacer, existe la demanda en favor de mujer embarazada, se debe acreditar con alguna documentación quién es el padre, ¿no? Aquí la persona a la que estoy demandando, y se va a fijar una pensión de alimentos en favor de la mujer embarazada que va a culminar al nacimiento del hijo, donde tendrá que iniciar una nueva demanda. ¿Cómo se puede acreditar, doctora, que es el padre si está aún embarazada? ¿Cómo se hacen esos procesos en su experiencia? Fotografías, formas de... La mayoría de los casos son fotografías, ¿no? O conversaciones donde se puede verificar que existe una relación amorosa. Ahora, si ha sido un encuentro, realmente va a ser más complicado. Pero recuerden que aunque no sea presente la demanda mientras esté embarazada, cuando dé a luz y el posible padre, no reconozca al menor, puede demandar los gastos del embarazo en el proceso cuando ya nació el menor. O sea, ahí ya se va a practicar la prueba de ADN y no va a haber dudas. Claro, si es que existiera en la madre la duda de quién podría ser el padre, es mejor esperar a que nazca para que se practique la prueba de ADN. Ok, doctora, bien. Acá otra pregunta dice, hace 9 años tengo proceso de alimentos de 510 por 2 niños. No cumple. ¿No es factible solicitar aumento? Es posible solicitar aumento, sin embargo, se debe tener en cuenta si es que el demandado ha incrementado su capacidad económica. Las necesidades de los menores siempre van a ir incrementando con el paso de los años, pero no necesariamente eso va a significar que el padre tenga una mejor posición económica. Incluso puede haber tenido otros hijos. Claro. Es importante, si se tiene o se quiere presentar un aumento, se debe tener en cuenta que todas las boletas, a diferencia de una demanda de alimentos donde no es necesario presentar boletas, en una demanda de aumento sí, se tiene que acreditar documentalmente cuál es el incremento en las necesidades del menor y acreditar también que el padre ha mejorado su condición económica para que se pueda fijar un aumento. Ok, doctora. Y acá dice, por pensión de alimentos estuve preso 1 año y para salir tienes que pagar o solo cumplir la sentencia. Ese es un demandado. Bueno, en la defensa pública no asesoramos demandados por alimentos, por lo menos en la parte civil. No brindamos ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a velar por el bienestar del menor. Entonces siempre se va a proteger y a defender, legalmente por lo menos, y brindar asesoría legal a la persona que esté al cuidado del niño y no a los deudores alimentarios. Ok, pero en este caso él así pague la pensión, no va a salir, ¿no? Tiene que cumplir la sentencia. Él tiene que cumplir su sentencia. Ok. Acá Eddie nos pregunta, consulta, ¿la DEMUNA solo es para mujeres? No, la DEMUNA es para acudir en caso de temas relacionados con menores de edad. Niños, niñas. Puede ir el papá o puede ir la mamá. Si la madre estuviera realizando algún acto
contrario al bienestar de los menores, el padre puede ir y denunciarlo y actuar en la demanda, no hay problema. Ellos no van a decir que solo le corresponde a la mujer y que no debe acudir, puede ir. Ok, doctora. Stephanie García nos pregunta, si soy mayor de edad y mi mamá le hizo los devengados, ¿aún puedo hacer que cumpla? Claro, una vez que el alimentista cumple la mayoría de edad, es él el titular de la acción. Entonces, él deberá continuar, el alimentista deberá continuar con el proceso en caso existan devengados para que se realice el pago. Recordar que los devengados son del momento en el que probablemente todavía era menor de edad. Claro. Entonces, esa deuda va a 18 años, va a continuar la deuda porque tiene que pagar lo que ya debe. Si ella quiere iniciar, si ella está estudiando y quiere iniciar a denunciar, también puede. Okay. Buenos días. A ver, otra pregunta nos dice, fue denunciado hace 12 años y no deposité nada, se concilió a 300 soles, mi hijo es TEA, ¿qué puedo hacer? TEA tienes una ¿no? Es el trastorno del espectro autista. Independientemente de la condición del menor, si ya existe un proceso, lo que debe hacer es solicitar los devengados. Claro. Recuerda que la condición, si es que está debidamente inscrito en el CONADIS, se puede tomar en cuenta para que el proceso sea un poco más célere, porque se va a tomar en consideración esta condición de vulnerabilidad adicional del menor de edad. Claro. Y también ese diagnóstico se puede tomar en consideración para fijar una pensión. Pero como ya hay una pensión fijada, lo que puede simplemente hacer por una deuda de 12 años es iniciar su liquidación de devengados dentro del proceso de alimentos. Doctora, a pesar de que se inicia el proceso de devengados, ¿se puede continuar solicitando la pensión para los meses que sí? Claro, los devengados simplemente es una liquidación de una deuda de un periodo determinado. Eso no genera que la pensión se siga devengando, es decir, los meses, cada mes que va transcurriendo se sigue generando una nueva deuda. Ok, doctora. A ver, Alexandra nos pregunta, doctora, ¿por qué una audiencia unipersonal demora mucho tiempo? Una audiencia unipersonal está referida a un proceso penal. Demora mucho tiempo por la carga procesal, ¿verdad, doctora? Sí, es que no tenemos... Claro, no hay mucho contexto. Vivian nos pregunta, buenos días, hice la ejecución de la conciliación porque no pagaba, peor, aún así no paga, ¿qué hago? Debe continuar con el proceso y solicitar la liquidación de devengados. Recuerde que la ejecución de un acta de conciliación significa que ya se pactó el monto y que él no está cumpliendo. Si tiene un trabajo fijo, puede solicitar que se le descuente de planilla. Si no tiene un trabajo en planilla, simplemente puede solicitar la liquidación de devengados y se va a solicitar el pago de toda la deuda. Se puede iniciar el proceso posterior de omisión a la asistencia familiar. A ver, Melissa nos pregunta, para denunciar por pensión alimenticia y régimen de visitas, ¿a dónde debo ir, doctora? Nos pregunta. Todo este proceso nosotros lo vemos en la defensa pública, debe acudir a la oficina que esté más cercana a su domicilio, puede conocer esto a través del 1884, que es nuestra línea Fono Alegra, y ahí puede iniciar el proceso de alimentos, tenencia y régimen de visitas de forma gratuita. Y para saber la dirección o un local de la defensa pública más cercana a su domicilio y obtener atención legal gratuita presencial, puede también recurrir a nuestra página web www.got.pe/defensa pública, que ahí puede encontrar los lugares más cercanos a su domicilio. Exacto. Ahora vamos a continuar con las preguntas y nos dice, buenos días, tengo abogado de 30,000 soles de devengados, ¿en cuánto se puede fraccionar como máximo? Eso va a tener que decidirlo el juez. El juez decide todo eso, en cuánto se puede fraccionar, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias, ¿no? Cada persona, cada proceso es diferente. Eso se va a tener que acreditar dentro del proceso penal, eso es parte del proceso penal. Doctora, a ver, nos preguntan acá, buenos días, ¿qué documento presentar para tramitar devengados, ya que el padre no cumple con el pago? Se tiene que presentar el extracto del estado de cuenta donde se debía depositar la pensión. Usualmente es en el Banco de la Nación, pero también existen procesos antiguos donde se consignaba otro tipo de cuenta. Entonces se debe presentar el extracto del estado de cuenta y con eso, además, un cuadro de liquidación para que el juez tenga claro cuáles son los montos que recibió y cuánto es lo que debe.
Todo eso va a ser remitido a la oficina de pericias para que ellos hagan el cálculo de los intereses legales que se han generado. Pero para la liquidación solo necesita presentar su cuadro, o sea, un cuadrito sencillo que la misma demandante prepara, consignando cuánto es lo que le ha dado y cuánto es lo que le debe y el estado de cuentas. Con esos dos únicos elementos se solicita la liquidación de devengados. Ok, doctora. Y vamos aquí a un caso, Euro nos dice, buen día, una consulta. Me acerqué a un Alegra y me indicaron que solo se atiende a personas de bajos recursos. Doctora, ¿cuál es el filtro que se realiza para atender estos casos de acuerdo al nivel socioeconómico? Solo en el proceso de alimentos no existe ningún tipo de filtro. Cualquier proceso, sea la condición social que tenga la persona que acude a solicitar alimentos, puede ser. Todos los otros procesos sí pasan por un filtro, porque efectivamente la defensa pública está destinada a las personas que no tienen recursos económicos para solventar el pago de un abogado, que les va a generar pues un gasto adicional y no van a obtener el resultado que esperan. Es por eso que debe tenerse en cuenta. Los procesos de alimentos, pensión de alimentos, todos estos son gratuitos, sin importar la condición socioeconómica de la persona. Para todos los otros procesos que vemos en la defensa pública, sí se va a tomar en consideración el nivel socioeconómico a través de una evaluación con nuestra trabajadora social. Excelente, doctora, para que lo tengan en cuenta nuestros usuarios. A ver, aquí nos preguntan, ¿cómo puede hacer si el papá no abona? ¿Por qué no se apertura la cuenta en el Banco de la Nación? Debe acudir a la ODAN si es que el juzgado no ha cumplido con solicitar la apertura. El proceso de alimentos genera la obligación por parte del secretario, si es que el juez en su sentencia o en una resolución judicial indica apertúrese una cuenta, es el secretario judicial el que debe enviar un correo para que se abra la cuenta. Entonces, de no hacerlo, si este secretario no cumple, debe acudir a la ODAN para que se le pueda sancionar incluso por no realizar ese acto. Ok, doctora. A ver, dice, Andrea nos pregunta, doctora, tengo una demanda de pensión de alimentos en curso. ¿Puedo hacer una demanda de tenencia paralela? Sí, se puede demandar ambas, no es necesario esperar el resultado de una para iniciar la otra. Tanto tenencia, alimentos o régimen de visitas son procesos que se pueden llevar de forma paralela. Ok, doctora, dice, ¿cómo puedo iniciar la tenencia momentánea, ya que estoy denunciado por la madre por maltrato físico y psicológico? Una persona denunciada por maltrato no puede iniciar el proceso, debe primero culminar este proceso de ser inocente, pues demostrarlo a través de una defensa y recién después de ello se va a poder solicitar, porque una persona denunciada por violencia no puede ser, no puede solicitar la tenencia de sus hijos, siempre que la violencia sea contra ellos. Ok. A ver, otra pregunta. Aquí nos dice, mi hijo tiene 24 años, su papá le debe los devengados. ¿Puedo pedir yo los devengados si mi hijo no puede? No, solo el hijo mayor de edad, salvo que se elabore un poder por escritura pública donde el hijo le ceda pues los derechos para accionar, pero debe ser un poder inscrito en registros públicos. Pero salvo esa atingencia, no existe otra circunstancia por la cual la madre pueda realizar el proceso. Salvo que también, ¿no? Sea una salvaguarda, una ayuda. Exacto, pero debemos recordar que el proceso de apoyo y salvaguarda, que ahora, antes era pues la tutela, esto ya no existe, no hay una incapacidad total de una persona que tenga algún tipo de discapacidad, tiene capacidad para poder actuar y el apoyo y salvaguarda va a estar delimitado a determinados aspectos y no necesariamente una representación total. Entonces, lo más probable es que él mismo tenga que hacerlo. Recuerden, ese caso me trae a colación que hay muchas madres que inician los procesos y los hijos al cumplir 18 años no quieren continuarlos. Deben tener en cuenta que ellas ya no pueden accionar. Por más impotencia que tal vez se pueda sentir porque ellas son las que han cubierto los gastos de sus hijos, si el hijo mayor de edad no desea continuar el proceso, ella no lo puede hacer, ya no tiene la capacidad. Entonces solamente el hijo mayor de edad puede iniciar y continuar la acción una vez que cumple los 18 años. Ok, doctora. A ver, otra pregunta que nos dice, quiero hacer aumento de pensión, pero el papá de mi hija no lo afirma. ¿Qué se hace? Un aumento de pensión. Si no la ha firmado, no hay aumento porque no hay pensión. Recuerden que para que exista la obligación de una pensión de alimentos, el menor debe ser reconocido por ambos padres.
En todo caso, si es que desea, puede iniciar un proceso de filiación. ¿Para qué? Para que se declare la paternidad del padre a través de una prueba de ADN y ahí recién se fijará una pensión de alimentos. Ok, ya aquí otra pregunta nos dice, el papá pasaba 300 soles, ahora le quiere bajar la pensión porque va a tener otro bebé y 3 meses que no le envía nada. Sí se puede, claro, se va a reducir la pensión respecto a la cantidad de hijos que él pueda tener, pero eso va a ser a través de un proceso judicial, no es automático. No es automático, no es porque la pensión va a continuar hasta que el padre inicie una nueva pensión, que puede ser prorrateo de alimentos, para que se establezca una pensión proporcional a todos sus hijos o una reducción directamente para ese menor. Pero eso tiene que iniciarlo un nuevo proceso. Mientras tanto, él de automático no puede decidir reducir la pensión. No. Ok. A ver, vamos a seguir aquí. Lucero nos pregunta, ¿qué tendría que llevar al Centro Alegra si quiero demandar por filiación a un venezolano papá de mi bebé? Pues en el caso de una persona extranjera va a tener que acreditar dónde vive, porque si no, ¿cómo se le va a notificar? El proceso de filiación es un proceso especial, es bastante célere, sin embargo, se tiene que tener una dirección donde notificar. En el caso de las personas extranjeras, si están ilegalmente en el país, no hay una dirección, porque no hay ni siquiera un carnet de extranjería. Entonces es complicado. El proceso judicial no va a avanzar si no se puede notificar a la persona. En este caso, pongámonos en que sí tiene una dirección. O sea, simplemente tiene que llevar la copia del carnet de extranjería donde aparece la dirección de la persona para que se le notifique. Y va a tener que ser notificado. Si está inubicable, tampoco va a continuar el proceso, porque el proceso de filiación requiere realizar una prueba de ADN. Entonces, si no se puede practicar la prueba de ADN, se tiene que ubicar a la persona. No es posible, como no lo encuentro, entonces se va a declarar la paternidad. No, se tiene que tener bien notificado. El proceso de filiación permite que si el padre no contesta, se entiende, se declara, el juez declara como hijo a esa persona. Entonces, por eso en esos procesos es tan importante la notificación. Si no hay una notificación legal apropiada, el proceso no puede continuar. Lo que ella tendría que hacer es buscar la dirección exacta donde vive. Exacto, puede pedir habilitación. La habilitación es dentro del proceso judicial, la demandante acompaña al notificador al lugar, la dirección donde vive la persona para acreditar que lo recibe de forma personal. Eso es una alternativa. Esa es una alternativa, doctora. Y acá nos pregunta también, si el padre no cancela y se le priva de su libertad, ¿qué pasa con esa deuda de devengados? El padre no canceló y ya está y se fue a preso. ¿Qué pasa con esa deuda de devengados? Lamentablemente ya no se, la deuda continúa, no se borra. Lo que ya no se puede hacer es volver a solicitar que vaya preso por el mismo periodo. La deuda va a continuar y él todavía tiene la obligación, sin embargo, lo que ya no va a poder existir es volver a meterlo preso por ese mismo periodo. Lo que puede pasar es que se va a continuar acumulando y se puede pedir un nuevo periodo de vengado. Una persona que pretenda incumplir la pensión y simplemente cumplir su condena, podría pasar preso muchos años, porque cada periodo de vengado puede significar una nueva condena. Ok. Bien, doctora, aquí Abigail nos pregunta, tengo conciliación y no pasa hace 2 años, viajo fuera del país por vacaciones, ¿necesito permiso del papá? ¿Se necesita el permiso del papá si está incumpliendo la pensión de alimentos para salir? Sí, debe solicitar un permiso notarial del padre y si el padre no quiere ceder ese permiso, puede iniciar una demanda de permiso de viaje, que es el juez quien autoriza. Este tipo de procesos son procesos particulares, no lo vemos en la defensa pública, pero se debe tener en consideración que en este proceso judicial el juez va a preguntarle al demandado, el demandado se puede oponer. ¿En qué casos no le va a preguntar? Cuando el demandado está inscrito en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios. Solo tener una deuda no es suficiente para que uno pueda viajar y el juez no le pregunte. Debe haberse seguido todo el procedimiento en el proceso de alimentos para inscribir al demandado en el registro de deudores alimentarios. Solo en ese caso el juez ya no le preguntará, o sea, ya no va a pedir la opinión de un deudor alimentario sobre el viaje. El juez simplemente va a analizar los documentos y él mismo dará la autorización. Pero solo en el caso de que esté inscrito, solo con que le debe unos meses y ella nunca ha accionado, nunca ha solicitado devengados, en ese caso no. Tiene que haber un proceso dentro del cual se haya declarado deudor alimentario y se le haya inscrito.
Ok, por eso es importante seguir estos procesos y Sí. tener todo eso en regla, ¿verdad? A ver, Ángela nos pregunta, ¿qué debo hacer si ya salió la sentencia hace un mes y aún no me han notificado? Y aún no lo han notificado. Perdón. Debe solicitar la habilitación, tal vez, ¿no? Pedir que ella pueda acompañar al notificador para que pueda realizarse la notificación lo antes posible. Recuerden que a partir de que se notifica la sentencia, el demandado tiene un periodo de 5 días para poder apelar. Entonces, es importante que se cumpla ese requisito. Ok, doctora. Ahora Charit nos pregunta, doctora, ya pedí la tenencia de mi pequeño y el señor notificador no lo encuentra en su dirección. ¿Qué otros mecanismos tenemos para notificar? ¿Se puede notificar por WhatsApp, doctora? La ley establece que se puede notificar por otro medio, no solamente físico. Sin embargo, las limitaciones del Poder Judicial no permiten ello. ¿Por qué? Porque para poder notificar por WhatsApp o un medio electrónico, el juzgado tendría que tener un equipo, un número especialmente habilitado para realizar este tipo de acciones. Y los trabajadores del Poder Judicial usan sus equipos personales y a través de ellos no se puede realizar una notificación. Entonces, a pesar de que la ley lo prevé, en la práctica no es posible ejecutar y se tiene que hacer la notificación vía habilitación, o sea, acompañar al notificador, buscarlo, o incluso en caso de que un peruano, solo un peruano, no pueda ser ubicado y se hayan agotado todos los medios para encontrarlo, podría pedirse que se le notifique por edictos. Por edicto, una publicación en el diario, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Y dice que no lo encuentran, por ejemplo, en su dirección. No hay otra forma. Entonces su DNI tiene que ser la dirección. Claro, la dirección en su DNI, buscar. Siempre para poder hablar de edictos, se tiene que haber agotado todos los medios. Sí. Ah, ok, doctora. Angélica nos pregunta, yo firmé una resolución de pensión, pero ahora ya estoy con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Debe iniciar un proceso judicial de variación de tenencia, si es que la tenencia la ejercía el otro progenitor. Ya, o sea, el proceso que debe iniciar es tenencia. Variación de tenencia. Si es que ella estaba obligada a pasar una pensión de alimentos, es ella quien debe iniciar una variación de tenencia para establecer que ahora es ella quien tiene al menor y ya no se continúe generando la deuda. Si ella no lo hace, la deuda va a seguir devengándose. Se tiene que hacer de todas maneras, ¿verdad, Exacto. doctora? A ver, ¿cómo podría solicitar la custodia completa? Nos pregunta Melissa. ¿Cómo se puede solicitar la custodia completa? La tenencia exclusiva es algo excepcional en el Perú, entonces se tiene que acreditar debidamente cuáles son los motivos por los cuales se solicita una tenencia exclusiva. Uno de ellos, por ejemplo, es que el otro padre no permita la interacción, que genere o propugne una mala imagen de uno de los padres frente al otro. Esos son uno de los requisitos. Solo al haberse realizado alguna de estas acciones por parte del padre es que se podría solicitar una tenencia exclusiva. La ley establece que es tenencia compartida. Eso es lo que establece la ley. Ok, doctora, y vamos a brindar. Mientras se desarrolla el proceso judicial, ¿el demandado está obligado a brindar alimentos? Sí, se fija a partir de que se presenta la demanda en la primera resolución, el juez tiene la obligación de dictar una asignación anticipada. Y esta asignación anticipada debe ser pagada por el demandado hasta que se resuelva el caso y se tenga una sentencia final. Ok, doctora. Dígame, ¿la defensa pública solo ve las demandas de alimentos o también acompaña cuando se va al tema por la vía penal? En la defensa pública tenemos especialistas en el área de víctimas para ver el proceso de omisión a la asistencia familiar. Ok, doctora. A ver, otra pregunta aquí nos dice, ¿el padre puede hacer una demanda de alimentos si la mamá no quiere conciliar? El padre no, lo que puede hacer es una consignación judicial, hacer que la pensión de alimentos que él está entregando la consigne a través de un proceso judicial único y exclusivo, donde él deposita el monto y el juez le va a correr traslado a la demandada, en este caso a la madre. Eso es, digamos que una herramienta. Pero si no, mientras él no sea demandado por alimentos, él debe seguir cumpliendo y se entenderá que la madre está conforme. Recuerden que la pensión de alimentos, la demanda,
es la que va a acreditar que hay una inconformidad respecto a la pensión. Mientras no exista una demanda por parte de la madre, si yo soy el padre y estoy dándole un monto, a pesar de que ella me pueda decir que no está conforme, que es muy poco, que no le alcanza, si ella no me demanda, la presunción legal es que ella está conforme. Pero en este caso el padre también puede iniciar un proceso No puede porque es digamos que la acción, el titular de la acción sería la madre, quien tiene al menor. Él no puede, por eso le menciono. Mientras él... ¿Y si él tuviera el niño en este caso? Ah, claro, sí, eso sí. Si cualquiera de los dos, padre o madre, quien tiene al menor a su cargo, puede iniciar el proceso de alimentos en contra del otro progenitor. Ya, porque la mamá dice que no quiere conciliar. En este caso nosotros suponemos que el padre es el que tiene a los niños o al hijo. Ya, claro, porque también hay casos donde vienen padres y mencionan que ellos le están dando un monto, la madre no está de acuerdo y le dice que debe darle más, lo presiona con las visitas y que él no sabe qué hacer. Entonces, en esos casos, realmente, mientras la madre no demande, él debe continuar y si no le permiten ver a sus hijos, puede iniciar un proceso de régimen de visitas. Ok, doctora, a ver, vamos a ver otra consulta. Una consulta. Quiero invitar al padre de mi hijo a conciliar de alimentos. ¿Dónde puedo ir, doctora? Para conciliar pueden acercarse a las oficinas de conciliación que tiene el Ministerio de Justicia a nivel nacional, pueden ubicarlo en la página web del Ministerio de Justicia y va a ser de forma gratuita. Simplemente van y pueden a través de este proceso invitar a la otra parte y llegar a un acuerdo. Recuerden que una vez que firmen el acta de conciliación se va a entender como una sentencia judicial. Sí, exactamente, doctora. ¿Cómo inicio un juicio de alimentos si no encuentro en el extranjero? Si me encuentro en el extranjero y el padre está en Perú. Puede nombrar un apoderado en el Perú a través de un poder consular para que pueda iniciar el proceso de alimentos aquí en Perú. No hay problema. Y doctora, ya vamos un poco acabando ya este programa y nos queda de pedirle a usted una reflexión en estas épocas ya cercanas a la Navidad, sobre todo en el caso de los niños que en muchos casos en nuestro país se ven afectados en este proceso y necesitan una pensión de alimentos y sobre todo que se cumpla, ¿no? Por su bien. Claro, es importante tener en cuenta que durante estas épocas navideñas el principal conflicto ocurre por con quién van a pasar las fiestas navideñas los menores. Deben tener en consideración que lo más importante no es el sentir del padre o de la madre, sino del menor, con quien él desea pasar las fiestas y se debe propulsar la relación de ambos padres. Recuerden que por más inconvenientes que hayan tenido los padres, problemas, conflictos, deben pensar siempre en el bienestar del menor. El bienestar del menor va a ser, en todos los casos, pasar la misma cantidad de tiempo con ambos padres y poder convivir de forma sana con ambos, sin estar en medio de los conflictos que puedan tener los padres. Ok, doctora, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Culminamos el programa no sin antes mencionarles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a disposición de todos nuestros usuarios todos los canales de atención de la defensa pública a nivel nacional. Para ello pueden consultar a través de la línea 1884 y también acudir para una atención legal gratuita presencial en cualquiera de las 402 sedes que tiene la defensa pública a nivel nacional. Estas sedes están ubicadas en todo el país y pueden ubicarlas a través de la página web www.gov.p/defensa pública. Ahí van a encontrar la relación exacta de todas las sedes a nivel nacional. También les comentamos que este programa lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, @MinjusTV. En cualquier momento pueden volver a ver este programa cuando lo necesiten. También recordarles que el consultorio legal se transmite a través de TV Perú todos los martes a las 8:30 de la mañana a través de la señal de la primera edición del noticiero matinal de TV Perú. Ahí los doctores también pueden atender sus consultas, así que por esa vía también nos estamos conectando. Recordamos también que debido a las fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, nos vamos a trasladar a lunes 22 y lunes 29, así que nuestro programa será transmitido el lunes 22 y lunes 29, así que nos vemos.